¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente diferencia a las personas que logran la grandeza de aquellas que simplemente son efectivas? ¿Sientes que, a pesar de seguir las reglas del éxito, algo falta para alcanzar tu máximo potencial? ¿Qué pasaría si pudieras descubrir un hábito adicional que te llevara más allá de la efectividad y te condujera a la verdadera grandeza? Stephen Covey fue un renombrado autor, orador y consultor en el ámbito del liderazgo y la gestión del tiempo. Su obra más célebre, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva ha sido un referente global en la autoayuda y el desarrollo personal, vendiendo más de 25 millones de copias en todo el mundo. Covey, doctor en Administración de Empresas por la Universidad Brigham Young, dedicó su vida a enseñar principios de liderazgo basados en valores universales y principios éticos. El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, es una obra que va más allá de los paradigmas tradicionales de éxito. Stephen Covey nos invita a descubrir un nuevo hábito que transforma la manera en que nos relacionamos con nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro propósito de vida. Este libro es fundamental para quienes desean ir más allá de la mera efectividad y buscan una vida de contribución y plenitud. Te recomiendo leer la obra completa para profundizar en las ideas y herramientas que Covey presenta y así integrar este poderoso hábito en tu vida diaria. Capítulo 1. El dolor y la frustración. El primer capítulo de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, se titula El dolor y la frustración, y en él, Stephen Covey nos invita a confrontar una realidad que muchos preferirían evitar: el sentimiento universal de insatisfacción que atraviesa nuestras vidas personales y profesionales. Este capítulo se centra en la percepción de que, a pesar de nuestros esfuerzos por ser efectivos, algo sigue faltando. Covey argumenta que este vacío, este malestar persistente, es un reflejo de un mundo en constante cambio, donde las viejas fórmulas para el éxito ya no son suficientes. Nos enfrenta a la idea de que, aunque podemos ser competentes en nuestras funciones, a menudo nos sentimos desconectados de un propósito más profundo, lo que genera un dolor que no podemos ignorar. Covey comienza describiendo la experiencia común de dolor y frustración que muchos experimentan en el contexto laboral. Ya no es suficiente ser simplemente eficaz, la competencia global, la innovación tecnológica y las crecientes expectativas sociales han creado una brecha entre lo que las personas pueden ofrecer y lo que se requiere de ellas. Covey utiliza ejemplos de personas que, a pesar de tener éxito en sus carreras, sienten un profundo vacío interior. Este malestar proviene de una desconexión con su verdadera voz, con lo que realmente les importa y con lo que desean aportar al mundo. El capítulo subraya que este dolor no es algo negativo en sí mismo, más bien, es un síntoma de una necesidad más profunda de cambio y crecimiento. Covey hace una analogía con la salud física: al igual que el dolor en el cuerpo nos indica que algo no está bien y necesita atención, el dolor emocional y espiritual nos señala que estamos desalineados con nuestra verdadera naturaleza. Nos empuja a cuestionar nuestro camino actual y a buscar una forma de vida más significativa. Para ilustrar estas ideas, Covey presenta estudios de caso de personas que han alcanzado altos niveles de éxito en términos convencionales, pero que siguen sintiendo una falta de satisfacción. Estos ejemplos incluyen a ejecutivos que, a pesar de liderar empresas exitosas, sienten que sus vidas carecen de propósito y dirección. Covey muestra cómo el estrés y la presión de cumplir con las expectativas externas a menudo nos llevan a descuidar nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro sentido de propósito. Este ciclo de esfuerzo continuo sin un propósito claro conduce inevitablemente al agotamiento y la frustración. Covey también menciona el impacto de la globalización y la tecnología en el lugar de trabajo, donde los empleados se enfrentan a la inseguridad laboral, la falta de control sobre sus roles y la sensación de ser simplemente engranajes en una máquina. Esta despersonalización en el trabajo aumenta el dolor y la frustración, ya que las personas sienten que su trabajo carece de significado y que sus vidas no están alineadas con sus valores fundamentales. Sin embargo, Covey no solo describe el problema, también insinúa la solución que explorará en los capítulos siguientes. Propone que el dolor y la frustración son la puerta de entrada a un descubrimiento más profundo de uno mismo. El primer paso hacia la grandeza es reconocer y aceptar estos sentimientos, en lugar de reprimirlos o ignorarlos. Al hacerlo, abrimos la posibilidad de una transformación significativa.
El primer capítulo del octavo hábito establece el escenario para el viaje que Covey propone a lo largo del libro. El dolor y la frustración explora la experiencia común de insatisfacción que muchos enfrentan en sus vidas personales y profesionales, a pesar de sus logros y efectividad. Covey argumenta que este dolor es un síntoma de una desconexión más profunda con nuestra verdadera voz y propósito. A través de ejemplos y reflexiones, nos muestra cómo este malestar puede ser un catalizador para el cambio, invitándonos a explorar un camino hacia la verdadera grandeza que va más allá de la mera efectividad. Este capítulo nos prepara para una exploración más profunda de cómo podemos descubrir y vivir en armonía con nuestra voz interior, conduciéndonos hacia una vida más significativa y satisfactoria. Capítulo 2. El problema de la voz desconocida. En el segundo capítulo de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado El problema de la voz desconocida, Stephen Covey nos confronta con uno de los desafíos más sutiles pero poderosos que enfrentamos en nuestras vidas, la desconexión de nuestra voz interior, esa guía innata que nos conecta con nuestro propósito más profundo y auténtico. Covey sostiene que esta voz es esencial para alcanzar la verdadera grandeza, pero que muchos de nosotros hemos perdido contacto con ella, ya sea debido a las presiones externas, las expectativas sociales o la rutina de la vida diaria. Este capítulo se centra en entender cómo y por qué nos hemos alejado de esta voz interna y cuáles son las consecuencias de vivir sin estar alineados con ella. Covey empieza este capítulo planteando la idea de que todos nacemos con una voz única, una combinación de talentos, pasiones, conciencia y valores que nos guía hacia nuestro propósito en la vida. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchos de nosotros comenzamos a ignorar o reprimir esta voz debido a una variedad de factores. Estos factores incluyen las expectativas de los demás, el miedo al fracaso, la falta de confianza en nuestras propias capacidades y la tendencia a conformarnos con lo que parece seguro y familiar en lugar de perseguir lo que realmente nos llena. Uno de los principales puntos que Covey subraya es que, en la sociedad actual, la conformidad se ha convertido en la norma. Desde una edad temprana, se nos enseña a seguir un camino predefinido, estudiar, conseguir un buen trabajo, formar una familia, etc. Aunque estos objetivos no son intrínsecamente negativos, pueden volverse problemáticos cuando se persiguen sin una conexión con nuestra voz interior. Covey utiliza ejemplos de personas que, a pesar de haber alcanzado un éxito externo, se sienten vacíos y desconectados porque su vida no refleja sus verdaderas pasiones y valores. Para ilustrar este punto, Covey recurre a historias de individuos que, después de años de seguir el camino esperado por la sociedad, experimentan crisis personales. Estas crisis pueden manifestarse de diferentes formas: estrés, insatisfacción, problemas de salud o incluso una sensación de desorientación total. Un ejemplo que Covey presenta es el de un ejecutivo que, tras décadas de dedicarse a su carrera corporativa, se da cuenta de que nunca se ha detenido a pensar en lo que realmente quiere de la vida. Esta falta de autorreflexión lo lleva a un punto en el que, a pesar de su éxito profesional, se siente perdido y sin rumbo. Covey también explora cómo la cultura empresarial moderna a menudo silencia la voz interior de las personas. En muchos entornos laborales, la productividad y los resultados tangibles se valoran por encima de la creatividad, la intuición y el desarrollo personal. Esto crea un ambiente donde los individuos se sienten presionados a encajar en moldes predefinidos, dejando de lado lo que realmente les apasiona. Como resultado, muchos empleados se sienten desconectados de su trabajo y experimentan una falta de sentido en lo que hacen. Una de las ideas centrales del capítulo es que esta desconexión de la voz interior no solo afecta a los individuos, sino también a las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Covey argumenta que cuando las personas no están alineadas con su verdadero propósito, no pueden contribuir plenamente a sus comunidades o a su entorno laboral. Esto lleva a un ciclo de desmotivación, baja productividad y, en última instancia, una cultura de mediocridad en lugar de excelencia. Para comenzar a reconectar con nuestra voz interior, Covey sugiere que debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros valores y lo que realmente nos importa. Esto puede ser un proceso difícil y confrontante, ya que implica cuestionar nuestras elecciones y decisiones pasadas. Sin embargo, Covey insiste en que es un paso crucial para alcanzar la verdadera grandeza. Reconocer que hemos perdido contacto con nuestra voz es el primer paso para recuperarla.
El capítulo El problema de la voz desconocida aborda la desconexión entre nuestras vidas cotidianas y nuestra voz interior, que es esencial para alcanzar un sentido de propósito y grandeza. Stephen Covey expone cómo las expectativas sociales, las presiones externas y la conformidad pueden silenciar nuestra verdadera voz, llevándonos a vivir de manera desalineada con nuestros valores y pasiones. A través de ejemplos de personas que han experimentado crisis personales debido a esta desconexión, Covey muestra las consecuencias de ignorar nuestra voz interior. Este capítulo también destaca el impacto negativo de esta desconexión no solo en los individuos, sino también en las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Covey nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y a reconectar con nuestra voz interior, ya que este es el primer paso para alcanzar una vida plena y significativa. Capítulo 3. El despertar de la voz. En el tercer capítulo de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado El despertar de la voz, Stephen Covey nos lleva a un punto crucial en el viaje hacia la grandeza personal, el momento en que comenzamos a reconectar con nuestra voz interior. Este capítulo es una guía para comprender cómo podemos despertar esa voz que, durante mucho tiempo, ha estado silenciada o ignorada por las demandas externas y las expectativas de la sociedad. Covey argumenta que este despertar no solo es posible, sino esencial para vivir una vida auténtica y significativa. Este proceso de despertar es una combinación de introspección, autodescubrimiento y acción consciente que nos permite realinear nuestras vidas con nuestras verdaderas pasiones y propósitos. Covey comienza el capítulo describiendo el despertar como un proceso gradual en el que tomamos conciencia de nuestra desconexión con la voz interior. Este despertar suele comenzar con una insatisfacción persistente o una sensación de que algo falta, a pesar de nuestros logros externos. Covey enfatiza que este malestar no debe ser ignorado, en lugar de ello, debe ser visto como una señal de que estamos llamados a hacer un cambio significativo en nuestras vidas. El proceso de despertar, según Covey, implica primero reconocer que tenemos una voz interior que ha estado en silencio. Esto requiere un nivel de autoconciencia y honestidad que puede ser incómodo, ya que implica enfrentar las áreas de nuestra vida donde hemos comprometido nuestros verdaderos valores o donde hemos seguido caminos que no reflejan nuestro auténtico ser. Covey utiliza el ejemplo de una mujer exitosa en el ámbito empresarial que, a pesar de su éxito, siente una desconexión profunda con su trabajo. A través de la autorreflexión, esta mujer comienza a darse cuenta de que ha estado viviendo de acuerdo con las expectativas de los demás y no de acuerdo con lo que realmente le apasiona. Este reconocimiento es el primer paso en su proceso de despertar. Covey también explora la idea de que el despertar de la voz a menudo se desencadena por eventos externos, como una crisis personal, un cambio significativo en la vida o una experiencia transformadora. Estos eventos actúan como catalizadores que nos empujan a reevaluar nuestras vidas y nuestras prioridades. Por ejemplo, Covey relata la historia de un hombre que, después de ser diagnosticado con una enfermedad grave, se ve obligado a reconsiderar lo que es realmente importante para él. Este momento de crisis se convierte en una oportunidad para que él despierte su voz interior y comience a vivir de manera más auténtica. Un punto clave que Covey subraya es que el despertar de la voz no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestra voz interior, debemos hacer esfuerzos deliberados para escucharla y actuar en consecuencia. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, como cambiar de carrera, redefinir nuestras relaciones, o adoptar nuevos hábitos que estén alineados con nuestros valores fundamentales. Covey enfatiza que este proceso requiere coraje, ya que a menudo nos desafía a salir de nuestra zona de confort y enfrentar lo desconocido. Además, Covey introduce el concepto de afinar nuestra voz, que es el proceso de clarificar y fortalecer nuestra conexión con ella. Esto puede lograrse a través de prácticas como la meditación, la autorreflexión regular y la búsqueda de mentores o guías que nos ayuden a mantenernos en el camino. Covey sugiere que a medida que afinamos nuestra voz, también nos volvemos más conscientes de las oportunidades para vivir de manera más auténtica y en alineación con nuestros propósitos. El capítulo también aborda la importancia de la acción en el proceso de despertar. Covey argumenta que simplemente reconocer nuestra voz no es suficiente, debemos tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con ella. Esto podría significar hacer cambios en nuestras vidas que reflejen nuestras verdaderas pasiones y valores.
Covey proporciona ejemplos de personas que, después de despertar su voz interior, han hecho cambios significativos en sus vidas para alinearse mejor con su propósito. Estos cambios pueden ser pequeños al principio, pero tienen un impacto profundo en la satisfacción y el bienestar personal a largo plazo. El capítulo El despertar de la voz es un punto de inflexión en el octavo hábito, donde Stephen Covey nos guía a través del proceso crucial de reconectar con nuestra voz interior. Este despertar comienza con una insatisfacción persistente y un reconocimiento de que hemos estado viviendo desconectados de nuestros verdaderos valores y pasiones. Covey describe cómo este despertar puede ser catalizado por eventos externos o crisis personales y enfatiza que es un proceso continuo que requiere coraje y acción deliberada. A medida que afinamos nuestra conexión con nuestra voz interior, debemos tomar medidas concretas para vivir de acuerdo con ella, lo que puede implicar decisiones difíciles pero transformadoras. Este capítulo subraya la importancia de escuchar y actuar en alineación con nuestra voz interior como el primer paso hacia una vida auténtica y significativa. Capítulo 4. Descubrir tu voz interior. El cuarto capítulo del octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado Descubrir tu voz interior, nos lleva a una de las etapas más íntimas y esenciales en el viaje hacia la grandeza personal. Stephen Covey nos presenta la idea de que cada uno de nosotros posee una voz única, un conjunto distintivo de talentos, pasiones, valores y capacidades que definen quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Sin embargo, descubrir esta voz no siempre es un proceso sencillo o evidente. Este capítulo se enfoca en las herramientas, principios y reflexiones necesarias para identificar y sintonizar con nuestra voz interior, esa guía interna que nos conecta con nuestro sentido más profundo de identidad y misión. Covey inicia el capítulo reconociendo que la búsqueda de la voz interior es un proceso profundamente personal y a menudo complejo. A diferencia de las habilidades externas que podemos aprender y perfeccionar a través de la educación y la práctica, nuestra voz interior es algo intrínseco y único que ya reside dentro de nosotros. Sin embargo, esta voz a menudo se ve silenciada por las presiones externas, los miedos internos y las distracciones de la vida diaria. Por ello, el primer paso para descubrir nuestra voz interior es aprender a escucharla, a pesar del ruido que nos rodea. Para ayudar a los lectores a identificar su voz interior, Covey sugiere una serie de ejercicios y preguntas introspectivas diseñadas para facilitar el autodescubrimiento. Estas preguntas incluyen: ¿qué es lo que realmente amo hacer? ¿Cuáles son mis talentos naturales? ¿Qué me da energía y me hace sentir vivo? ¿Y cuáles son los valores que guían mis decisiones? Covey subraya la importancia de responder a estas preguntas con honestidad y sin la influencia de lo que otros esperan de nosotros. Al hacerlo, comenzamos a desentrañar las capas de expectativas y condicionamientos sociales que a menudo oscurecen nuestra verdadera voz. Covey también explora el papel de la conciencia en el proceso de descubrir la voz interior. Según él, la conciencia actúa como un barómetro interno que nos guía hacia lo que es correcto y auténtico para nosotros. Al prestar atención a nuestra conciencia, podemos discernir entre lo que es verdaderamente importante y lo que es meramente superficial o temporal. Covey utiliza el ejemplo de una persona que, al escuchar su conciencia, decide hacer un cambio significativo en su carrera, alejándose de un trabajo bien remunerado pero insatisfactorio para seguir una pasión que siempre había ignorado. Este acto de escuchar y seguir la conciencia es un componente clave para descubrir y vivir en armonía con nuestra voz interior. Otro aspecto crucial que Covey discute es la importancia de la alineación entre nuestra voz interior y nuestras acciones diarias. Descubrir nuestra voz interior es solo el primer paso, el verdadero desafío radica en vivir de acuerdo con esa voz en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa tomar decisiones y actuar de manera que refleje nuestras verdaderas pasiones y valores, incluso cuando hacerlo implique riesgos o sacrificios. Covey destaca que esta alineación es lo que nos lleva a experimentar un profundo sentido de satisfacción y propósito, ya que nuestras acciones comienzan a resonar con lo que realmente somos. Covey también aborda los obstáculos que comúnmente enfrentamos al intentar descubrir nuestra voz interior. Uno de los más significativos es el miedo al fracaso, al juicio de los demás, o a lo desconocido. Estos miedos pueden mantenernos atrapados en situaciones que no reflejan nuestra verdadera voz, perpetuando un ciclo de insatisfacción y desconexión.
Kobe ofrece estrategias para superar estos miedos, incluyendo la práctica de la autocompasión, el establecimiento de metas realistas y la búsqueda de apoyo en personas que comparten nuestros valores y aspiraciones. Para ilustrar cómo se puede descubrir la voz interior, Kobe presenta historias de individuos que han hecho este viaje de autodescubrimiento. Un ejemplo impactante es el de una mujer que, tras años de vivir de acuerdo con las expectativas de su familia, decide finalmente perseguir su verdadera pasión por el arte. A través de un proceso de introspección y valentía, logra redescubrir su amor por la pintura y comienza a vivir una vida más plena y alineada con su voz interior. Esta historia resalta la idea de que, aunque descubrir nuestra voz interior puede ser un proceso desafiante, el resultado es una vida de autenticidad y realización personal. El capítulo Descubrir tu voz interior es un manual esencial para cualquier persona que busque vivir una vida auténtica y significativa. Stephen Covey nos guía a través de un proceso de autodescubrimiento que comienza con la identificación de nuestros talentos, pasiones y valores fundamentales. A través de preguntas introspectivas y la atención a nuestra conciencia, podemos empezar a desentrañar nuestra verdadera voz, esa guía interna que define quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Covey también enfatiza la importancia de alinear nuestras acciones con esta voz interior, superando los miedos y obstáculos que puedan surgir en el camino. Este capítulo subraya que, aunque descubrir nuestra voz interior puede ser un desafío, es un paso crucial para vivir una vida llena de propósito, autenticidad y satisfacción duradera. Capítulo 5. Inspirar a los otros a descubrir su voz. El capítulo 5 de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza se titula Inspirar a los otros a descubrir su voz y marca un giro significativo en el enfoque del libro, pasando de la autoexploración y el autodescubrimiento hacia el impacto que podemos tener en las vidas de los demás. Stephen Covey argumenta que una vez que hemos identificado y comenzado a vivir en armonía con nuestra propia voz interior, tenemos la responsabilidad y la capacidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Este capítulo se centra en cómo podemos ser líderes y guías que no solo logran sus propios objetivos, sino que también empoderan e inspiran a los demás a descubrir y expresar su propia voz única. Covey inicia el capítulo explicando que una de las características más distintivas de los líderes verdaderamente grandes es su capacidad para ver y cultivar el potencial en los demás. Estos líderes no se limitan a dar instrucciones o a dirigir tareas, en cambio, se enfocan en entender las fortalezas, pasiones y aspiraciones individuales de cada persona bajo su liderazgo. Covey introduce el concepto de liderazgo resonante, un estilo de liderazgo que crea un ambiente de confianza y apoyo donde las personas se sienten motivadas a explorar y desarrollar su verdadero potencial. Este tipo de liderazgo es crucial para inspirar a otros a descubrir su voz, ya que fomenta un sentido de pertenencia y propósito compartido. Un aspecto clave que Covey destaca es la importancia de crear un entorno en el que las personas se sientan seguras para expresar sus ideas y explorar sus intereses. Esto implica un enfoque de liderazgo que prioriza la escucha activa, el reconocimiento de los logros individuales y el apoyo al crecimiento personal y profesional. Covey utiliza el ejemplo de una líder que, al darse cuenta del potencial no aprovechado en sus empleados, decide implementar un programa de mentoría dentro de su organización. A través de este programa, los empleados tienen la oportunidad de explorar sus pasiones, adquirir nuevas habilidades y asumir proyectos que realmente les interesan, lo que resulta en un aumento significativo de la moral y la productividad en el equipo. Covey también explora cómo la confianza y la autenticidad del líder son fundamentales para inspirar a otros. Un líder que vive de acuerdo con su propia voz interior sirve como modelo a seguir, demostrando con su ejemplo lo que significa vivir una vida alineada con los propios valores y pasiones. Esta autenticidad no solo inspira respeto y admiración, sino que también alienta a los demás a ser fieles a sí mismos. Covey relata la historia de un ejecutivo que, después de hacer cambios significativos en su vida para alinearse con su voz interior, comienza a notar un cambio positivo en la cultura de su empresa. Sus empleados, al ver su compromiso con la autenticidad y el propósito, se sienten motivados a explorar sus propias voces interiores y a contribuir de manera más significativa al éxito de la organización. Otro punto que Covey enfatiza es la necesidad de desafiar a los demás de manera constructiva. Inspirar a los demás no significa hacer el trabajo por ellos o evitar la confrontación, en cambio, se trata de empujarlos suavemente fuera de su zona de confort,
alentándolos a asumir responsabilidades que los desafíen y los ayuden a crecer. Covey menciona la historia de un profesor que, al reconocer el potencial no desarrollado en uno de sus estudiantes, decide asignarle un proyecto particularmente difícil. Aunque el estudiante inicialmente duda de sus propias capacidades, con el apoyo y la orientación del profesor, logra completar el proyecto con éxito, descubriendo una nueva confianza en sus habilidades y un renovado sentido de propósito. Covey también aborda la importancia de brindar retroalimentación positiva y constructiva. Inspirar a otros a descubrir su voz no es un proceso pasivo, requiere un compromiso activo por parte del líder para proporcionar orientación, apoyo y reconocimiento cuando sea necesario. Covey sugiere que la retroalimentación debe ser específica, enfocada en el crecimiento y siempre ofrecida con un espíritu de ayuda y motivación. Un ejemplo que Covey presenta es el de un gerente que, al notar que uno de sus empleados tiene una habilidad especial para resolver problemas complejos, comienza a darle retroalimentación positiva sobre esta fortaleza específica. Con el tiempo, el empleado comienza a asumir proyectos más desafiantes y a liderar iniciativas importantes dentro de la empresa, gracias al apoyo y al estímulo del gerente. Finalmente, Covey subraya que la inspiración a menudo surge de la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando las personas trabajan juntas en un ambiente de respeto mutuo y confianza, tienen la oportunidad de aprender unos de otros, descubrir nuevas perspectivas y desarrollar habilidades que tal vez no sabían que poseían. Covey destaca la importancia de crear equipos diversos, donde cada miembro se sienta valorado y tenga la oportunidad de contribuir de acuerdo con sus fortalezas y pasiones únicas. En un entorno de colaboración genuina, las personas no solo descubren su propia voz, sino que también aprenden a valorar y apoyar la voz de los demás. El capítulo Inspirar a los otros a descubrir su voz es una exploración profunda del papel del liderazgo en el desarrollo del potencial humano. Stephen Covey nos muestra cómo los líderes verdaderamente efectivos no solo logran sus propios objetivos, sino que también empoderan e inspiran a los demás a descubrir y expresar su propia voz interior. A través de la creación de un entorno de confianza y apoyo, la autenticidad en el liderazgo, la disposición a desafiar constructivamente y la colaboración en equipo, los líderes pueden ayudar a sus seguidores a encontrar su propósito y vivir de manera más alineada con sus valores y pasiones. Este capítulo subraya que la grandeza no se logra solo a través del éxito personal, sino también a través de la capacidad de inspirar y elevar a los demás. Capítulo 6. Los liderazgos de la voz. En el capítulo 6 de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado Los liderazgos de la voz, Stephen Covey profundiza en los diferentes estilos de liderazgo que emergen cuando una persona comienza a vivir y liderar desde su voz interior. Este capítulo aborda cómo nuestra voz única, cuando es descubierta y cultivada, puede manifestarse en formas de liderazgo que inspiran, transforman y elevan no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Covey introduce la idea de que el liderazgo auténtico no es un monolito, sino que puede expresarse de diversas maneras, dependiendo de la combinación única de talentos, valores y pasiones que cada individuo posee. El objetivo de este capítulo es proporcionar un marco para entender cómo estos diferentes tipos de liderazgo pueden influir en nuestras vidas personales y profesionales, y cómo podemos reconocer y desarrollar nuestro propio estilo de liderazgo. Covey comienza el capítulo diferenciando entre el liderazgo tradicional y lo que él llama liderazgos de la voz. En el enfoque tradicional, el liderazgo a menudo se asocia con el poder, el control y la autoridad formal. Sin embargo, Covey argumenta que este tipo de liderazgo es limitado, ya que depende en gran medida de la posición y el estatus, y a menudo puede llevar a una desconexión entre el líder y sus seguidores. En contraste, los liderazgos de la voz están arraigados en la autenticidad y la alineación con los valores personales. Estos estilos de liderazgo no dependen del cargo que se ocupa, sino de la capacidad de influir y guiar a los demás a través del ejemplo, la inspiración y la conexión emocional. Covey presenta varios estilos de liderazgo que emergen cuando una persona lidera desde su voz interior. Uno de estos estilos es el liderazgo inspirador. Las personas que encarnan este tipo de liderazgo tienen una habilidad natural para motivar y entusiasmar a los demás. Su liderazgo no se basa en la coerción o en la dirección, sino en la capacidad de encender una pasión en sus seguidores que los lleva a querer alcanzar objetivos más elevados. Covey menciona el ejemplo de un maestro que,
a través de su amor por la enseñanza y su profundo respeto por sus estudiantes, logra inspirar en ellos un deseo genuino de aprender y de superarse a sí mismos. Este maestro no necesita imponer disciplina estricta ni recurrir al miedo para liderar, en cambio, su ejemplo y su pasión son suficientes para influir en sus estudiantes de manera positiva y duradera. Otro estilo de liderazgo que Koube explora es el liderazgo servicial. Este enfoque se centra en el compromiso de apoyar y empoderar a los demás. Los líderes serviciales no buscan el reconocimiento personal o el poder, sino que están motivados por el deseo de ayudar a otros a descubrir su propio potencial y a alcanzar sus metas. Koube utiliza el ejemplo de un gerente que, en lugar de centrarse únicamente en los resultados financieros, dedica tiempo a conocer a cada uno de sus empleados, entendiendo sus fortalezas y desafíos individuales. Este gerente adopta un enfoque personalizado para el desarrollo de sus empleados, brindándoles los recursos y el apoyo necesarios para crecer y prosperar en sus roles. A través de este liderazgo servicial, el gerente no solo mejora el rendimiento del equipo, sino que también crea un ambiente de trabajo en el que cada miembro se siente valorado y motivado. Koube también habla de liderazgo transformacional, un estilo de liderazgo que se centra en provocar cambios profundos y duraderos en los individuos y las organizaciones. Los líderes transformacionales son visionarios, tienen la capacidad de ver más allá de las circunstancias actuales y de imaginar un futuro mejor. Su liderazgo se caracteriza por la capacidad de inspirar un sentido de propósito y misión en sus seguidores, llevándolos a embarcarse en un viaje de cambio significativo. Koube cita el ejemplo de un empresario que, al descubrir su pasión por la sostenibilidad, transforma su compañía en una empresa ecológica, impulsada por valores de responsabilidad ambiental. Este líder no solo cambia la dirección de su empresa, sino que también inspira a otros en la industria a reconsiderar sus prácticas y a adoptar un enfoque más consciente del medio ambiente. Un punto crucial que Koube enfatiza es que estos liderazgos de la voz no son mutuamente excluyentes. De hecho, una persona puede exhibir diferentes estilos de liderazgo en diferentes contextos, dependiendo de las circunstancias y de las personas a las que está guiando. Por ejemplo, un líder puede ser inspirador en una situación y servicial en otra, o puede combinar elementos de liderazgo transformacional con liderazgo inspirador para crear un impacto aún mayor. Koube subraya que lo importante es que el liderazgo esté alineado con la voz interior del líder, ya que esto es lo que le da autenticidad y poder. Además, Koube aborda la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en el liderazgo. Los líderes que están en sintonía con su voz interior son capaces de ajustarse a las necesidades cambiantes de sus seguidores y de las situaciones que enfrentan. Esta adaptabilidad les permite liderar con eficacia en una variedad de contextos y les ayuda a mantenerse conectados con sus seguidores, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Koube sugiere que los líderes deben estar dispuestos a aprender y a crecer continuamente, utilizando sus experiencias para refinar y fortalecer su estilo de liderazgo. Koube concluye el capítulo destacando que los liderazgos de la voz son esencialmente sobre autenticidad, conexión y propósito. Cuando lideramos desde nuestra voz interior, no solo estamos guiando a los demás, también estamos viviendo de manera plena y significativa. Este tipo de liderazgo tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean, creando un legado duradero de influencia positiva. El capítulo Los liderazgos de la voz en el octavo hábito de Stephen Covey ofrece una visión profunda y matizada de los diversos estilos de liderazgo que emergen cuando una persona lidera desde su voz interior. Koube explora estilos como el liderazgo inspirador, servicial y transformacional, destacando cómo cada uno puede influir positivamente en las personas y organizaciones. Estos liderazgos no dependen del poder o la autoridad formal, sino de la autenticidad, la conexión emocional y la alineación con los valores personales. Koube también enfatiza la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en el liderazgo, sugiriendo que los líderes más efectivos son aquellos que están dispuestos a aprender, crecer y ajustar su estilo según las necesidades de sus seguidores y las circunstancias que enfrentan. Este capítulo subraya que el liderazgo verdadero no solo se trata de guiar a los demás, sino también de vivir una vida alineada con nuestra voz interior, creando un impacto duradero en el mundo que nos rodea. Capítulo 7. El modelo del octavo hábito. En el capítulo 7 del octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado El modelo del octavo hábito,
Stephen Covey presenta una síntesis práctica de los conceptos y principios desarrollados en los capítulos anteriores. Este capítulo es esencialmente el corazón del libro, donde Covey introduce un modelo integral que nos guía no solo para descubrir nuestra voz interior, sino también para influir positivamente en nuestro entorno y en la vida de los demás. El modelo propuesto por Covey busca integrar todos los aspectos de la vida personal y profesional, proporcionando un marco para alcanzar la verdadera grandeza a través de la alineación con nuestra voz interior y la inspiración de otros a hacer lo mismo. Covey comienza el capítulo explicando que el modelo del octavo hábito se basa en 4 dimensiones fundamentales de la vida humana: el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Estas dimensiones corresponden a las 4 necesidades básicas que todos los seres humanos tienen: vivir, sobrevivencia física, amar, conexión emocional, aprender, crecimiento mental, y dejar un legado, significado espiritual. Covey argumenta que para vivir una vida plena y alcanzar la grandeza, debemos desarrollar y equilibrar estas 4 dimensiones, asegurando que ninguna quede desatendida. 1. Cuerpo. Vivir. Covey describe la importancia de cuidar nuestra salud física como la base para poder ejercer cualquier forma de liderazgo y contribuir positivamente al mundo. Señala que una buena salud nos permite tener la energía y la vitalidad necesarias para enfrentar los desafíos diarios y para ser efectivos en nuestras actividades. Covey utiliza el ejemplo de un ejecutivo que, tras años de descuidar su salud en favor de su carrera, experimenta un agotamiento severo que afecta tanto su vida personal como profesional. Al reconocer la importancia del equilibrio, este ejecutivo comienza a priorizar su bienestar físico, lo que le permite no solo mejorar su rendimiento en el trabajo, sino también encontrar una mayor satisfacción en su vida personal. 2. Mente. Aprender. Covey enfatiza la necesidad de cultivar nuestra mente a través del aprendizaje continuo. El aprendizaje no solo nos permite adaptarnos a los cambios y enfrentar nuevos desafíos, sino que también es clave para mantenernos creativos y abiertos a nuevas ideas. Covey subraya que la verdadera efectividad y grandeza requieren un compromiso con el crecimiento personal y profesional. Relata la historia de un emprendedor que, al enfrentar una crisis en su empresa, decide volver a estudiar y adquirir nuevas habilidades que le permiten reinventar su negocio y llevarlo a nuevas alturas. Este enfoque en el aprendizaje continuo es esencial para mantenerse relevante y competitivo en un mundo en constante cambio. 3. Corazón. Amar. La tercera dimensión del modelo se centra en las relaciones y la conexión emocional con los demás. Covey sostiene que el liderazgo efectivo no es posible sin un verdadero amor y respeto por las personas con las que interactuamos. Las relaciones saludables y significativas son fundamentales para crear un ambiente de confianza y colaboración, tanto en el ámbito personal como profesional. Covey menciona el ejemplo de un líder comunitario que, a través de su empatía y comprensión, logra unir a un grupo diverso de personas para trabajar hacia un objetivo común. Este tipo de liderazgo basado en el amor no solo fortalece las relaciones, sino que también inspira a otros a dar lo mejor de sí mismos. 4. Espíritu. Dejar un legado. La dimensión espiritual del modelo está relacionada con el propósito y el significado de nuestra vida. Covey argumenta que todos tenemos un deseo innato de contribuir a algo más grande que nosotros mismos, de dejar un legado que perdure. Esta necesidad de trascendencia nos impulsa a buscar un propósito más allá de las necesidades inmediatas y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Covey narra la historia de una mujer que, después de una carrera exitosa, decide dedicar sus últimos años a trabajar en proyectos de voluntariado en su comunidad. A través de este trabajo, encuentra un sentido de realización y deja un impacto duradero en las vidas de quienes la rodean. El modelo del octavo hábito no se detiene en el desarrollo individual, también incluye cómo podemos influir en los demás para que descubran y vivan de acuerdo con su propia voz. Covey introduce la idea de la ventana de la voz, que es una matriz que combina las 4 dimensiones humanas con los 4 roles principales que desempeñamos en la vida: ser modelo, ser mentor, ser organizador y ser motivador. Al combinar estas dimensiones con los roles, Covey ofrece una guía práctica para aplicar el octavo hábito en diferentes contextos, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad. Covey destaca que este modelo es dinámico y flexible, diseñado para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Lo presenta no como un conjunto rígido de reglas, sino como un marco fluido que puede ser personalizado para cada individuo y situación.
La clave, según Covey, es mantenerse en un proceso constante de autoevaluación y ajuste, asegurando que nuestras acciones estén alineadas con nuestras verdaderas prioridades y que estemos ayudando a otros a hacer lo mismo. Covey también aborda los desafíos comunes que enfrentamos al intentar implementar este modelo en nuestras vidas. Entre ellos, menciona la presión del tiempo, el miedo al cambio y la resistencia de los demás. Sin embargo, enfatiza que el compromiso con este proceso y la perseverancia en la aplicación del modelo son cruciales para lograr resultados sostenibles. Nos anima a recordar que la grandeza no se alcanza de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un esfuerzo continuo y consciente para vivir de acuerdo con nuestras mejores intenciones. El capítulo El modelo del octavo hábito es la piedra angular del octavo hábito de Stephen Covey, donde se presenta un marco integral que guía tanto el desarrollo personal como el impacto que podemos tener en los demás. Covey introduce un modelo basado en las 4 dimensiones humanas esenciales: cuerpo, mente, corazón y espíritu, que corresponden a las necesidades de vivir, aprender, amar y dejar un legado. A través de ejemplos prácticos y relatos inspiradores, Covey muestra cómo este modelo puede ser aplicado en diferentes aspectos de la vida para alcanzar la verdadera grandeza. El modelo también incluye una matriz que combina estas dimensiones con roles de liderazgo, ofreciendo una guía para influir positivamente en las vidas de los demás. A lo largo del capítulo, Covey subraya la importancia de la autoevaluación continua y la adaptación para vivir de acuerdo con nuestra voz interior y ayudar a otros a hacer lo mismo. Este capítulo es esencial para comprender cómo podemos integrar todos los aspectos de nuestra vida en un enfoque coherente y orientado hacia la grandeza personal y colectiva. Capítulo 8. Las disciplinas de la ejecución. En el capítulo 8 de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado Las disciplinas de la ejecución, Stephen Covey aborda un aspecto crucial en la consecución de la grandeza personal y organizacional: la capacidad de llevar a cabo nuestras intenciones y metas con consistencia y efectividad. Este capítulo se centra en las disciplinas que son necesarias para convertir nuestras ideas y planes en acciones concretas que produzcan resultados tangibles. Covey argumenta que, aunque es fundamental descubrir nuestra voz interior y definir nuestras metas, la verdadera grandeza solo se puede alcanzar cuando somos capaces de ejecutar con disciplina y precisión. Este capítulo proporciona un marco detallado para entender y aplicar las disciplinas necesarias para la ejecución efectiva, tanto en el ámbito personal como profesional. Covey inicia el capítulo destacando la diferencia entre la intención y la acción. Muchas personas tienen grandes ideas y aspiraciones, pero a menudo carecen de la disciplina necesaria para convertir esos sueños en realidad. Covey enfatiza que la ejecución es el puente que conecta la visión con los resultados, y que sin una ejecución disciplinada, incluso las mejores ideas quedan sin realizar. Él introduce las disciplinas de la ejecución, que son un conjunto de prácticas esenciales diseñadas para garantizar que lo que se planea se lleve a cabo de manera efectiva. La primera disciplina que Covey presenta es focalizarse en lo crucialmente importante. Covey sostiene que en un mundo lleno de distracciones y demandas conflictivas, es fácil perderse en lo urgente y descuidar lo importante. Esta disciplina nos exige identificar las prioridades clave que tendrán el mayor impacto en nuestras vidas y concentrar nuestros esfuerzos en ellas. Covey utiliza el ejemplo de una organización que, al enfrentarse a múltiples desafíos, decide enfocarse en mejorar la satisfacción del cliente como su prioridad crucial. A través de este enfoque claro y disciplinado, la organización logra mejorar significativamente su desempeño general, demostrando cómo la focalización en lo crucialmente importante puede transformar los resultados. La segunda disciplina es actuar sobre las medidas de predicción. Covey explica que para ejecutar con éxito, debemos identificar y monitorear las métricas que mejor predicen el éxito de nuestras metas. Estas medidas de predicción son diferentes de las medidas de resultados, ya que se enfocan en las actividades y comportamientos que impulsan los resultados deseados. Por ejemplo, si una empresa quiere aumentar sus ventas, una medida de predicción podría ser la cantidad de llamadas de ventas realizadas cada semana, mientras que la medida de resultados sería el número de ventas cerradas. Al concentrarse en las medidas de predicción, las organizaciones pueden ajustar sus acciones en tiempo real para mejorar sus posibilidades de éxito.
Covey destaca la historia de una empresa que, al implementar esta disciplina, logra identificar rápidamente los comportamientos que impulsan el crecimiento de las ventas y ajusta sus estrategias en consecuencia, resultando en un aumento sustancial en su rendimiento. La tercera disciplina es mantener un compás de desempeño comprometido. Covey señala que la ejecución exitosa requiere un seguimiento constante del progreso hacia las metas establecidas. Esto implica crear un sistema de retroalimentación regular que permita a las personas y equipos ver claramente cómo están avanzando y realizar ajustes cuando sea necesario. Este compás de desempeño no solo ayuda a mantener el enfoque en las metas, sino que también fomenta la rendición de cuentas y el compromiso con la ejecución. Covey ilustra esta disciplina con el ejemplo de un equipo de trabajo que implementa reuniones semanales de revisión del progreso. Durante estas reuniones, los miembros del equipo revisan sus objetivos, discuten los desafíos y celebran los logros, lo que fortalece el compromiso colectivo y mejora la coherencia en la ejecución. La cuarta disciplina es crear una cadencia de rendición de cuentas. Esta disciplina se enfoca en establecer un ritmo constante de rendición de cuentas donde los individuos y los equipos se responsabilizan mutuamente por el cumplimiento de sus compromisos. Covey enfatiza que la rendición de cuentas no debe ser vista como una herramienta de castigo, sino como un mecanismo para asegurar que todos se mantengan alineados con las metas comunes y que se sientan apoyados en su camino hacia el éxito. Covey relata la historia de una organización que, al implementar un sistema de rendición de cuentas basado en reuniones regulares de retroalimentación y seguimiento, logra mejorar significativamente su capacidad para cumplir con los plazos y objetivos establecidos. Este enfoque no solo aumenta la eficiencia, sino que también crea un sentido de comunidad y responsabilidad compartida dentro del equipo. Covey subraya que estas disciplinas no son pasos lineales que se siguen una sola vez, sino que deben ser aplicadas de manera continua y sistemática para lograr una ejecución efectiva. Él argumenta que, al adoptar estas disciplinas como parte de la cultura organizacional o personal, las personas pueden superar las barreras comunes a la ejecución, como la procrastinación, la falta de enfoque y la inconsistencia en la acción. Además, Covey destaca que la implementación exitosa de estas disciplinas requiere liderazgo, compromiso y una mentalidad de mejora continua. Para facilitar la aplicación de estas disciplinas, Covey sugiere una serie de herramientas y prácticas que pueden ayudar a las personas y organizaciones a mantenerse en el camino correcto. Estas incluyen la creación de tableros visuales de seguimiento de objetivos, la realización de sesiones de planificación semanal y la utilización de tecnología para automatizar el monitoreo del progreso. Covey insiste en que la clave para el éxito es la simplicidad en la implementación. Cuanto más simple y claro sea el sistema de ejecución, más probable es que se mantenga y que produzca resultados sostenibles a largo plazo. El capítulo Las disciplinas de la ejecución en el octavo hábito de Stephen Covey proporciona un marco robusto para convertir ideas y metas en acciones concretas y resultados tangibles. Covey introduce 4 disciplinas esenciales: focalizarse en lo crucialmente importante, actuar sobre las medidas de predicción, mantener un compás de desempeño comprometido, y crear una cadencia de rendición de cuentas. Estas disciplinas están diseñadas para superar las barreras comunes a la ejecución y para asegurar que las personas y organizaciones puedan lograr sus objetivos de manera consistente y efectiva. A lo largo del capítulo, Covey utiliza ejemplos prácticos para ilustrar cómo la implementación de estas disciplinas puede transformar tanto la vida personal como profesional, fomentando un enfoque disciplinado y un compromiso constante con la grandeza. Este capítulo es crucial para entender cómo la ejecución efectiva es fundamental para alcanzar la verdadera grandeza y cómo estas disciplinas pueden ser aplicadas para garantizar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Capítulo 9. Grandes voces en la historia. En el capítulo 9 del octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado Grandes voces en la historia, Stephen Covey nos lleva a un recorrido por la historia para explorar cómo algunas de las figuras más influyentes han descubierto y vivido en armonía con su voz interior, dejando un legado que ha trascendido generaciones. Este capítulo es una celebración de aquellas personas que, a través de su liderazgo, visión y compromiso con sus principios, han cambiado el curso de la historia. Covey utiliza estas grandes voces como ejemplos vivientes del octavo hábito en acción, mostrando cómo la combinación de claridad de propósito, alineación con los valores personales y ejecución disciplinada puede llevar a un impacto duradero y significativo en el mundo.
Kobe comienza el capítulo destacando que las grandes voces en la historia no necesariamente eran personas con poder o posición formal al inicio de sus viajes. En muchos casos, estas personas comenzaron como individuos comunes que, al descubrir su voz interior y comprometerse con ella, lograron influir en el mundo de manera extraordinaria. Kobe argumenta que lo que distingue a estas figuras históricas no es su estatus o riqueza, sino su autenticidad, su coraje para actuar de acuerdo con sus convicciones y su capacidad para inspirar a otros a hacer lo mismo. Uno de los primeros ejemplos que Kobe presenta es el de Mahatma Gandhi, un hombre que, a pesar de no tener poder militar ni grandes recursos, se convirtió en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Gandhi descubrió su voz interior en su compromiso con la verdad, la no violencia y la justicia. A través de su liderazgo basado en principios, logró movilizar a millones de personas en la lucha por la independencia de la India. Kobe destaca cómo Gandhi encarnó el octavo hábito al vivir de acuerdo con sus valores más profundos, demostrando que la verdadera grandeza proviene de la integridad y la alineación con una causa superior. Otro ejemplo que Kobe analiza es Martin Luther King Jr., cuyo liderazgo en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es un testimonio del poder de una voz comprometida con la justicia y la igualdad. King descubrió su voz interior en su convicción de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su raza. A través de su oratoria poderosa y su capacidad para movilizar a las masas, King inspiró un cambio social significativo, guiado por su visión de un mundo más justo. Kobe subraya que King no solo habló en nombre de la igualdad, sino que vivió de acuerdo con sus principios, enfrentando peligros personales y desafíos tremendos con una fuerza interior que provenía de su compromiso inquebrantable con su causa. Kobe también menciona a Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida al servicio de los más pobres y vulnerables. Madre Teresa descubrió su voz interior en su llamado a cuidar de aquellos que eran ignorados y marginados por la sociedad. Su trabajo no solo alivió el sufrimiento de miles de personas, sino que también inspiró a muchos otros a seguir su ejemplo de compasión y servicio desinteresado. Kobe resalta que Madre Teresa no buscaba la fama ni el reconocimiento, su grandeza radicaba en su humildad y en su devoción inquebrantable a su misión. A través de su vida, demostró que incluso las acciones más pequeñas, cuando se hacen con amor y propósito, pueden tener un impacto profundo en el mundo. Además de estos ejemplos individuales, Kobe explora cómo los movimientos y organizaciones que han abrazado una voz colectiva también han logrado dejar un legado significativo. Menciona el ejemplo del movimiento por los derechos de las mujeres, que, aunque compuesto por muchas voces diferentes, se unió en una causa común para luchar por la igualdad de género. Este movimiento, que comenzó con unas pocas activistas apasionadas, ha crecido hasta convertirse en una fuerza global que sigue impactando la sociedad hoy en día. Kobe argumenta que cuando las personas se unen en torno a un propósito compartido, su voz colectiva puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Kobe también reflexiona sobre cómo las grandes voces en la historia han influido en la cultura y la sociedad de maneras que van más allá de su vida individual. Las ideas y valores que estas personas promovieron continúan resonando y guiando a nuevas generaciones. Kobe enfatiza que el legado de estas voces no se mide solo por lo que lograron en su vida, sino por la inspiración que siguen ofreciendo a aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus propios principios y hacer una diferencia en el mundo. Finalmente, Kobe invita a los lectores a reflexionar sobre su propio potencial para convertirse en una gran voz en su entorno. Él sugiere que, al igual que las figuras históricas mencionadas, cada persona tiene la capacidad de descubrir su voz interior y utilizarla para influir positivamente en los demás. Kobe argumenta que no es necesario ser famoso o tener una gran plataforma para hacer un impacto significativo. Lo que se necesita es un compromiso genuino con los propios valores y la disposición para actuar en alineación con ellos. El capítulo Grandes Voces en la Historia en el octavo hábito de Stephen Covey es una exploración inspiradora de cómo algunas de las figuras más influyentes de la historia han vivido en armonía con su voz interior y han dejado un legado duradero. A través de ejemplos como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Madre Teresa, Kobe muestra cómo la combinación de autenticidad, coraje y un compromiso inquebrantable con los principios puede llevar a un impacto significativo en el mundo. Este capítulo destaca que la grandeza no depende del estatus o el poder, sino de la capacidad de vivir y liderar de acuerdo con los propios valores más profundos.
Covey invita a los lectores a reflexionar sobre su propio potencial para convertirse en una gran voz en su comunidad, sugiriendo que todos tenemos la capacidad de influir positivamente en los demás y dejar un legado de impacto y significado. Capítulo 10. El legado de la voz. En el capítulo 10 del octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, titulado El legado de la voz, Stephen Covey cierra su obra con una profunda reflexión sobre el impacto duradero que nuestras vidas pueden tener cuando vivimos y lideramos desde nuestra voz interior. Este capítulo se enfoca en la idea del legado, no solo en términos de lo que dejamos atrás materialmente, sino más importante, en cómo nuestras acciones, decisiones y la forma en que vivimos pueden influir en las generaciones futuras. Covey argumenta que cada persona tiene la capacidad de dejar un legado significativo, y este legado es el resultado de cómo hemos elegido expresar y vivir nuestra voz a lo largo de nuestra vida. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo desean ser recordados y qué huella desean dejar en el mundo. Covey comienza el capítulo explicando que todos, consciente o inconscientemente, dejamos un legado. Este legado es la suma de nuestras acciones, las relaciones que construimos y el impacto que tenemos en los demás. Covey enfatiza que el legado no se trata solo de logros tangibles, como proyectos o éxitos profesionales, sino que se centra en la calidad de las interacciones humanas y el valor que aportamos a la vida de los demás. Él introduce el concepto de la voz colectiva, sugiriendo que, aunque cada persona tiene su voz individual, cuando trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente, podemos crear un impacto mucho mayor y un legado más poderoso. Uno de los puntos clave que Covey desarrolla es la idea de que el legado es una elección consciente. No se trata simplemente de vivir y esperar que las cosas resulten bien, sino de tomar decisiones deliberadas sobre cómo queremos ser recordados. Covey invita a los lectores a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿qué quiero que digan de mí después de que me haya ido? ¿Cómo he influido en las personas que me rodean? ¿Y he vivido de acuerdo con mis valores y he ayudado a otros a hacer lo mismo? Estas preguntas nos llevan a una introspección profunda, obligándonos a considerar si nuestras vidas están alineadas con el tipo de legado que deseamos dejar. Para ilustrar cómo se construye un legado, Covey comparte historias de individuos que, a lo largo de su vida, han hecho una diferencia significativa en su entorno. Un ejemplo notable es el de Nelson Mandela, quien dedicó su vida a luchar contra la opresión y la injusticia en Sudáfrica. El legado de Mandela no se limita a su liberación del apartheid, abarca su capacidad para perdonar y reconciliar a una nación dividida. Covey destaca cómo Mandela, al vivir y liderar desde su voz interior, dejó un legado de paz, justicia y unidad que continúa inspirando al mundo entero. Otro ejemplo es el de Eleanor Roosevelt, quien, a pesar de enfrentar desafíos personales y sociales, se convirtió en una defensora incansable de los derechos humanos y la igualdad. Su legado no solo incluye las políticas que ayudó a implementar, sino también el ejemplo de coraje, compasión y compromiso que dejó para las generaciones futuras. Covey subraya que el legado de Roosevelt es una demostración poderosa de cómo la voz de una persona puede resonar mucho después de que su vida haya terminado, inspirando a otros a seguir luchando por lo que es justo. Covey también aborda el concepto de legado en un contexto más personal y familiar. Habla sobre cómo nuestras relaciones más cercanas, especialmente con la familia y los amigos, son una parte fundamental del legado que dejamos. Covey utiliza el ejemplo de un padre que, al darse cuenta de que ha estado demasiado enfocado en su carrera, decide cambiar su vida para pasar más tiempo con sus hijos y enseñarles valores importantes. A través de sus acciones y el tiempo dedicado a su familia, este padre no solo mejora la vida de sus hijos en el presente, sino que también les deja un legado de amor, sabiduría y responsabilidad que ellos llevarán adelante en sus propias vidas. Además, Covey enfatiza la importancia de la consistencia entre nuestras palabras y acciones en la construcción de un legado sólido. Argumenta que las personas son recordadas no solo por lo que dijeron, sino por lo que hicieron, y que el verdadero legado proviene de vivir de manera coherente con nuestros principios. Covey cita la historia de un líder comunitario que, a través de su integridad y compromiso con su comunidad, logra generar un cambio positivo que perdura mucho después de su fallecimiento. Este líder es recordado no solo por sus logros, sino por la manera en que vivió sus valores y cómo inspiró a otros a hacer lo mismo. Covey también introduce la idea de que, al vivir desde nuestra voz interior, ayudamos a otros a descubrir la suya.
Este efecto multiplicador es parte del legado que dejamos. Cuando inspiramos a otros a encontrar y seguir su propio camino, estamos creando una cadena de influencia positiva que puede extenderse indefinidamente. Covey enfatiza que este tipo de legado es uno de los más poderosos, ya que no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también puede influir en sus comunidades y en la sociedad en general. Finalmente, Covey concluye el capítulo recordándonos que el legado no es algo que se construye al final de la vida, sino que se forma todos los días, en cada decisión que tomamos y en cada interacción que tenemos. Nos invita a vivir con una conciencia constante de cómo nuestras acciones están moldeando el legado que dejaremos y a esforzarnos por alinear nuestras vidas con los valores y principios que queremos que perduren. El capítulo El legado de la voz en el octavo hábito de Stephen Covey explora la idea de que todos dejamos un legado, ya sea intencional o no, y que este legado es la suma de nuestras acciones, relaciones e impacto en los demás. Covey argumenta que el legado es una elección consciente que requiere una reflexión profunda sobre cómo queremos ser recordados y cómo nuestras vidas pueden influir en las generaciones futuras. A través de ejemplos históricos como Nelson Mandela y Eleanor Roosevelt, Covey muestra cómo vivir y liderar desde nuestra voz interior puede crear un legado duradero de cambio positivo. Este capítulo subraya la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones, y cómo el impacto que tenemos en los demás es una parte fundamental de nuestro legado. Covey nos invita a vivir cada día con la conciencia de que nuestras decisiones están moldeando el legado que dejaremos, y a esforzarnos por dejar un legado de autenticidad, integridad y servicio a los demás. En el último capítulo, El legado de la voz, Covey nos recuerda que el impacto de nuestras acciones trasciende en el tiempo. Este capítulo cierra el círculo del libro al enfatizar la importancia de vivir y liderar con un propósito claro, dejando una huella positiva en el mundo. Este legado es el resultado final del octavo hábito, que no solo mejora nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En resumen, esta obra nos enseña que 1. La verdadera grandeza proviene de encontrar y expresar nuestra voz única, conectada con nuestros valores más profundos. 2. Liderar con propósito inspira a otros a descubrir y utilizar su propio potencial, creando un ciclo de crecimiento y contribución. 3. El octavo hábito es esencial en un mundo donde la efectividad por sí sola ya no es suficiente, necesitamos ir más allá para lograr una vida de significado y legado. Al reflexionar sobre estos puntos, podemos entender que el octavo hábito no es solo una herramienta para nuestro éxito personal, sino una guía para influir positivamente en el mundo. Esta conexión entre nuestro propósito personal y nuestro impacto en la sociedad es la esencia de la grandeza que Covey nos insta a alcanzar. Gracias por acompañarnos en este resumen de El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza de Stephen Covey. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte al canal y guardar la lista de reproducción resúmenes de libros de superación diaria. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te pareció este resumen, y no olvides sugerir libros que te gustaría que resumiéramos. Recuerda que cada semana subimos un nuevo resumen para ayudarte en tu camino de desarrollo personal. Hasta la próxima.